buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, da continuidad a las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada Tópicos relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora en Derecho, Armida Ramírez Dueñas, docente de la Escuela Judicial del Estado de México. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de nuestra distinguida ponente. La doctora Armida Ramírez Dueñas es magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, actualmente docente de la Escuela Judicial del Estado de México. El 7 de marzo, día del juzgador y la juzgadora mexicanos, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, le entregó el reconocimiento Premio AMIJ 2024 que le otorgó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia le impuso la presea al mérito judicial Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. En abril del 2023, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México le otorgó la presea al mérito judicial en Derecho de Familia Francisco Nava, con motivo del bicentenario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en 1980 como secretaria auxiliar de la Segunda Sala Civil, la que posteriormente fue secretaria de Acuerdos, comisionada en auxilio de labores a la Primera Sala Civil. Se desempeñó como juez por concurso de oposición de los juzgados Séptimo Civil de Toluca, Séptimo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Tercero Civil de Tlalnepantla, magistrada interina de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, magistrada por concurso de oposición adscrita a las siguientes salas: Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Sala Familiar de Texcoco y presidenta de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, integrante de la Sala Constitucional del Comité de Mejora de los Juicios Mercantiles hasta agosto del 2019, doctora en Derecho y miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Promoción y Difusión de la Ética Judicial del 2015 al 2019. En su trayectoria profesional ha sido docente e integrante del Consejo General Académico de la Escuela Judicial del Estado de México, institución que le otorgó el reconocimiento a la trayectoria docente 2023 y en 2015 obtuvo la designación como profesora de excelencia. Su actividad docente también ha tenido lugar en las escuelas judiciales de diversas entidades federativas como Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Guanajuato, así como en la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana, entre otros. En España cursó las especialidades en Derecho de Consumo, Contratos y su regulación, Formación Judicial de Derecho Mercantil, Reflexiones sobre la formación de jueces en Iberoamérica, entre otros. Académica de número sitial 8 de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación AC, doctora en Derecho, maestra y especialista en Administración de Justicia, maestra en Docencia y Desarrollo de Competencias, posgraduada en Sistema Financiero Mexicano, Derecho Mercantil, Derecho Bancario, Derecho Procesal Civil y Mercantil y Derecho de Amparo, diplomada contra la corrupción y estrategias para combatirla, argumentación jurídica, contratos, docencia y reflexión universitaria, derecho judicial, formación de formadores en coaching por desarrollo humano integral, mediación, experta en estrategias didácticas y evaluación de competencias. Está certificada en programación neurolingüística, mediadora privada,
por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en competencia laboral en el estándar de competencia. Es integrante de diversas organizaciones científicas y sociales nacionales y extranjeras. Ha publicado diferentes ensayos en países como Chile, México y Colombia, en revistas reconocidas con índices nacionales e internacionales. Pues bien, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la magistrada en retiro, doctora Armida Ramírez Núñez. Gracias, maestra. Buenas tardes. Es para mí un honor el poder estar con ustedes esta tarde. Agradezco la invitación, la amable invitación que se me hizo de parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi-Cuéllar, y del director general de la Escuela Judicial, doctor Jaime López Reyes, así como de la maestra Angélica Fernández. En esta tarde vamos a hacer algunos comentarios en relación a tópicos relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Debemos tener presente y recordar que el 7 de junio de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que implementa a nivel nacional un sistema de justicia oral y familiar con la finalidad de unificar y agilizar la impartición de justicia en esas materias. La emisión de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como ustedes lo saben, no representa un simple cambio legislativo que regula procesos judiciales, sino que representa un auténtico cambio del sistema de justicia, un paradigma nuevo que requiere de la participación de todos los operadores jurídicos con estándares de actuación diferentes al que ya están adaptados. Se trata de una reforma de gran calado a nivel nacional e incluso podemos considerar que es mayor su impacto al de la reforma al Sistema Integral de Justicia Penal de 2008, por la cantidad de asuntos que se judicializan en el país en la materia civil y familiar y el impacto que tiene en la justicia cotidiana y paz social. El nuevo sistema se centra en el acceso a la justicia a través de la oralidad, así como en la protección de los derechos humanos de los integrantes de la familia y en especial de los grupos en estado de vulnerabilidad, como son niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas y afromexicanos, y se puede destacar que los procedimientos ahora son predominantemente orales. La aplicación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se realizará de forma gradual conforme a las declaratorias emitidas tanto por el Congreso de la Unión como por los congresos locales, en el entendido de que si alguna entidad no llega a pronunciarse a este respecto, la aplicación será de forma automática a partir del 1 de abril de 2027. Cabe destacar que debido a la creación de este Código Nacional, consecuentemente se abrogan todos los ordenamientos jurídicos procesales, civiles y familiares de cada entidad federativa, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles. Los principales motivos de su creación obedece a que los procedimientos civiles y familiares se homologan para evitar las variantes como actualmente existen en cada entidad federativa que se cuenta con códigos de procedimientos civiles diversos y además para dar mayor seguridad jurídica a las partes. También es el resultado directo de las reformas realizadas a lo dispuesto en los artículos
14, 17 y 73 de la Carta Magna, en ejercicio de la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación nacional y única en materia de procedimientos civiles y familiares. Es medular para definir condiciones de igualdad entre las personas justiciables que eviten discriminación, procedimientos y mecanismos judiciales orales sencillos y efectivos para resolver en todo tiempo conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, así como criterios jurídicos que garanticen mayor protección a los derechos humanos y a la tutela judicial efectiva. El contenido general y particular de este Código de Procedimientos Civiles está estructurado en la siguiente forma. O sea, en general, contiene disposiciones de carácter público y de aplicabilidad nacional, tanto en el fuero federal como en el fuero local. Y además establece las bases para que en la aplicación e interpretación de sus disposiciones se garantice el ejercicio de aquellas prácticas procesales que privilegien el debate y la calidad de la información en condiciones de igualdad y respeto de los derechos humanos. Estas premisas permitirán que las personas que operan el sistema, es decir, juzgadores, litigantes, utilicen metodologías de trabajo que permitan llevar a la práctica los principios del juicio oral en la dinámica del sistema de audiencias. Además, se describe un procedimiento de carácter adversarial y oral, sustentado en una redistribución de los roles de todas las personas que participan en el mismo conforme a los principios de oralidad y mediación, igualdad, publicidad, contradicción y continuidad, entre otros. También tenemos que los principios del juicio oral se han incorporado como valores y metodologías de trabajo en la dinámica de este procedimiento oral. Y además se definen que estos se puedan desarrollar y potencializar durante el procedimiento atendiendo a cada uno de los casos particulares, pero sobre una base objetiva que permita a los órganos jurisdiccionales como a los postulantes ejercer sus habilidades y destrezas, garantizando el cumplimiento sustancial, funcional y práctico de estos en la tramitación de la controversia. Tenemos que el contenido general y particular de este código es muy trascendente, porque además nosotros nos podemos dar cuenta que cada entidad federativa va a llevar la oralidad más allá de un simple proceso de comunicación entre los operadores de la audiencia. Y la contradicción es más dinámica y más efectiva y permite precisamente escuchar a ambas partes en condiciones de igualdad, o sea, en forma pública, hacia una auténtica difusión de la cultura de la legalidad y seguridad jurídica. En el ámbito sustancial y vivencial y también en el ejercicio de los derechos de las partes. También debemos de tener presente que la inmediación constituye una relación directa y funcional entre los órganos jurisdiccionales, los litigantes y los justiciables, así como los principios de continuidad y concentración que permiten el desarrollo de mejores prácticas procesales en el procedimiento
que conllevan a legitimar la administración e impartición de justicia, así como la forma de combatir la impunidad, garantizar la protección de los derechos y contribuir a la paz social. Otro aspecto muy destacable es el tratamiento de los medios alternos de solución de controversias, que son potencializados, garantizándose que los operadores del procedimiento, es decir, los órganos jurisdiccionales, los litigantes y los justiciables, privilegien el uso de estos en todo momento procesal y al mismo tiempo evitar que las autoridades jurisdiccionales vean afectada su imparcialidad al intervenir en los mismos. De esta forma, se pretende que los justiciables y litigantes acudan subsidiariamente ante los órganos jurisdiccionales a resolver sus conflictos, contribuyendo a elevar la calidad del trabajo judicial, al solo ocuparse de los conflictos que por su naturaleza solo se pueden resolver en forma jurisdiccional por un juez en una sentencia. También se destaca que se establecen las bases para el aprovechamiento de las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales a fin de implementar el uso de la firma y actuaciones electrónicas, expedientes digitales, juicios en línea y audiencias a distancia en forma adicional y en condiciones de igualdad con los formatos tradicionales en papel, el expediente físico mediante una audiencia presencial y firma autógrafa, atendiendo, por supuesto, a las posibilidades y necesidades de cada entidad federativa. Y será el Consejo de la Judicatura de cada poder judicial quien establezca las condiciones para aprovechar dichas herramientas y sistemas tecnológicos a través de los lineamientos y disposiciones administrativos que al efecto se emitan. Todo esto permitirá, por un lado, generar las posibilidades y oportunidades para que cada entidad federativa desarrolle de acuerdo con su situación financiera y particular esas herramientas tecnológicas y necesarias para que en un momento determinado se puedan implementar a corto o mediano plazo una dinámica en la que todos los poderes judiciales de la República aprovechen las tecnologías de la información en la administración de justicia. El código consta de 11 libros ordenados progresivamente con las siguientes denominaciones. Del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. Ahí nosotros también podemos advertir que se regula lo relativo a la competencia objetiva y subjetiva. Disposiciones comunes de los procedimientos civiles, orales y familiares. También comprende la justicia civil, la justicia familiar, las acciones colectivas, los recursos y el juicio de responsabilidad, la justicia digital, la sentencia y la vía de apremio y su ejecución, así como la cooperación procesal internacional y el juicio arbitral. Y en total son 890, más de 800 artículos. Metodológicamente, ustedes saben que es más práctico este procedimiento porque un aspecto que se destaca es que evita la reiteración de pruebas y diseña un procedimiento oral medular en cada materia.
o sea, en la materia civil, en la materia familiar, en el juicio ejecutivo civil, en los procedimientos no contenciosos y así sucesivamente, que contienen reglas especiales para los casos precisamente de los juicios especiales o ejecutivos. Pero existen disposiciones comunes para la materia civil y familiar y únicamente regula también las particularidades propias y características de cada materia, de acuerdo a su naturaleza. Nosotros podemos darnos cuenta que en la regulación de este código se genera mayor seguridad y certeza a los justiciables, evitando precisamente la existencia de múltiples procedimientos y reglas para la recurribilidad. Ello sin perjuicio de que establece disposiciones específicas para los procedimientos escritos que aún se han conservado, como son el concurso civil, los procedimientos sucesorios, las jurisdicciones voluntarias y medios preparatorios, los cuales conservan su esencia escrita, aunque algunas de sus audiencias pueden seguir las reglas de las audiencias orales. En el libro primero, relativo al sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, se describen las características y formalidades esenciales de los procedimientos civiles y familiares en general, la aplicación nacional de este código, así como los principales deberes de los litigantes, de los órganos jurisdiccionales, con el fin de resolver el conflicto. Se destaca el deber de las partes de postular sus hechos y pretensiones, así como ofrecer sus pruebas, atendiendo a los principios de buena fe y lealtad procesal, en tanto que los órganos jurisdiccionales deben conducir y moderar el debate, garantizando condiciones de igualdad que privilegien la solución del conflicto sobre las formalidades procesales. Asimismo, se incluye una regulación que define algunos términos jurídicos a efecto de contribuir a una lectura más ágil y comprensible del código, destacando el uso del lenguaje incluyente y no discriminatorio. Esto, al igual que todo lo que hemos estado mencionando, es de una enorme relevancia y trascendencia. También se describen los elementos constitutivos de las principales acciones civiles y familiares, así como el trámite de las excepciones procesales. Todo ello incluyendo criterios emitidos recientemente por el Poder Judicial de la Federación en diversos criterios jurisprudenciales que permitirán una definición clara de las mismas, garantizando la tutela judicial efectiva. Por otro lado, se describen los elementos constitutivos de las principales acciones civiles y familiares en una forma muy precisa. Además, se establece, un capítulo específico respecto de las acciones y respecto de las excepciones, en el que se regulan las excepciones procesales, únicamente aquellas de esa naturaleza procesal, porque finalmente cada código civil de cada entidad federativa contiene en sus ordenamientos jurídicos la regulación de todo lo relativo a las excepciones perentorias. También en este código se adicionan como requisitos a la acción pro forma
el que el demandado y el vendedor sea el titular registral, con la finalidad de garantizar la debida ejecución de la sentencia, ya que en ocasiones muchas escrituras no se pueden actualmente inscribir en el registro de la función registral al no existir continuidad registral, lo que genera incertidumbre para los titulares de los bienes e incluso se incluyó la acción de nulidad de juicio concluido a fin de generar mayor certeza a las personas que se encuentren afectadas, en este caso. En el segundo libro de la competencia objetiva y subjetiva se establecen las disposiciones relativas a las reglas de la competencia por territorio, grado y materia, así como las bases para la competencia por cuantía para los casos en que ésta proceda. Asimismo, se regulan los casos de recusación, impedimentos y excusa. Estos procedimientos no tienen cambios importantes. Lo único que sí se pretende es establecer reglas, se establecen reglas que definen en forma más clara su trámite, para que ésta pueda realizarse en una forma ágil y oportuna con el fin de resolver estas cuestiones. En el libro tercero, relativo a las disposiciones comunes en los procedimientos orales y familiares, se regulan las formalidades del procedimiento oral en ambas materias a fin de regular aquellas formalidades que sean comunes para ambos procedimientos. Esto permite una regulación más ágil y sencilla y se encuentra dividido en 3 títulos: formalidades judiciales, etapa postulatoria y de las pruebas en general. Tenemos que se reconocen en este capítulo los principios del juicio oral, que ya hemos mencionado con anterioridad. Y precisamente se hace una descripción y explicación objetiva de cada uno de ellos. Y además se pretende que los órganos jurisdiccionales sean quienes determinen el alcance de cada principio conforme a las reglas del juicio y a cada caso en particular. Entonces, tenemos que los valores que se reconocen por cada uno de estos principios, es muy importante destacar las condiciones de igualdad de posibilidades y oportunidades, la construcción del debate, las pruebas y las decisiones por parte de los operadores del juicio oral, el carácter público de las actuaciones en audiencia, la imposición del debate, las pruebas y las decisiones en el ejercicio de las acciones y las actuaciones judiciales, y el carácter secuencial de dichas actuaciones a fin de conservar la calidad de la información generada en el juicio, para que haya utilidad práctica en este y se garantice una resolución pronta y expedita de la misma. También tenemos que en el procedimiento se regula muy puntualmente la figura del representante legal. ¿Cuáles son las diferentes maneras en las que las personas pueden participar en el procedimiento? Como partes o a través del representante legal, como terceros o bien como terceristas. Las formalidades del procedimiento igualmente son muy puntualmente desarrolladas y además
los distintos tipos de resoluciones, sentencias definitivas e interlocutorias, autos definitivos, provisionales o preparatorios y decretos, la regulación en costas procesales, estableciendo causas y formas de condena, así como la remisión a los aranceles de cada entidad federativa. Respecto al trámite de los incidentes antes o después de concluido el juicio, se tramitan en el sistema de audiencias, medidas de apremio y correcciones disciplinarias. Igualmente, el juzgador va a contar con estos para hacer cumplir sus determinaciones, así como para moderar y conducir el debate. El empleo de las tecnologías de la información se implementa en el trámite de exhortos y despachos, especialmente de aquellos que se puedan hacer en formato electrónico, así como la regulación de sus términos. Por lo que respecta a las notificaciones, con el fin de agilizar el procedimiento, se reducen al mínimo las notificaciones personales, limitándose al emplazamiento. En los demás casos, en las demás actuaciones, las partes quedarán notificadas en el momento de las audiencias. Y en ese sentido, atendiendo al principio de buena fe y lealtad procesal, las partes tienen la obligación de vigilar y consultar el expediente, y ninguna notificación, con excepción del emplazamiento, se hará personalmente, salvo que transcurra un término de 3 meses sin actividad procesal, evitándose prácticas procesales sin sentido, como pueden ser el que se evite llevar a cabo una notificación con la finalidad de retrasar el procedimiento. En el título segundo se establecen las formalidades de la etapa postulatoria. O sea, la demanda y la contestación de la demanda, dentro de sus requisitos, está el ofrecimiento de pruebas. Y además, es importante que se acompañen los documentos fundatorios de la acción, así como los documentos fundatorios de hecho, los documentos que acrediten personalidad y los de traslado. También se regula el trámite del allanamiento y la rebeldía, posibilitándose la recepción de pruebas en ambos casos, a solicitud de parte y atendiendo a cada caso del conflicto. Como nos damos cuenta, la etapa postulatoria es una etapa escrita. Todo lo relativo a la demanda, contestación de la demanda, reconvención si la hubiere y contestación a la reconvención. Posteriormente a esta etapa postulatoria, las demás etapas son orales. Y también nos damos cuenta que en la etapa postulatoria se establecen cargas procesales en relación con las pruebas documentales oportunamente ofrecidas y anunciadas por las partes, a fin de evitar que los procedimientos se alarguen injustificadamente y lograr que se celebren las audiencias con todas las pruebas aportadas, tanto la audiencia de juicio, la audiencia preliminar como la audiencia de juicio. En ese sentido, es claro que el oferente, desde la presentación de la demanda, contestación o desahogo de vista, tiene la carga no solo de ofrecer
y anunciar la prueba, sino también de realizar las gestiones necesarias para exhibirlas antes de la audiencia preliminar, a fin de que solamente en caso de excepción pueda solicitar el auxilio del órgano jurisdiccional para su desahogo, como podría ser el caso de alguna prueba testimonial en la que no pudiera presentar a sus testigos. Tenemos que además, dentro de estas reglas especiales de las pruebas, se establece que corresponde a las partes generar la información necesaria para demostrar el caso que postulan y se elimina la posibilidad de que el juez de oficio en la materia civil tenga que construir pruebas. Cuestión muy distinta en la materia familiar cuando se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad, porque en ese caso sí está obligado el juzgador de oficio a exigir que la prueba se constituya y se desahogue. A fin de conservar el carácter adversarial del procedimiento, es importante que todo lo relacionado con los procedimientos en los que las partes se encuentren en situación de vulnerabilidad, los órganos jurisdiccionales de oficio procuren el desahogo de estas pruebas. Como nos damos cuenta, en este código se reconoce un sistema de pruebas más abierto que privilegia la libertad de postular y construir la prueba por parte del postulante. Se reducen formalidades, se privilegia la contradicción y debate durante el desahogo de esta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el órgano jurisdiccional se concentre en la conducción, moderación de la audiencia, así como en el estudio de fondo del caso planteado. Tenemos que también tenemos varias instituciones probatorias que se incorporan, como son la declaración de parte. Y además, en la confesional se suprimen las formalidades. Esta prueba se va a desahogar en forma oral en la audiencia de juicio a través de un interrogatorio abierto. La prueba testimonial también se va a desahogar en la audiencia de juicio a través de preguntas abiertas. Todo esto permite un desahogo ágil de las audiencias y una mejor distribución de los roles de las partes durante el procedimiento. Así tenemos que respecto a la prueba pericial, también aquí en esta prueba se permite un desahogo más ágil para poder evitar la dilación del procedimiento. Y el juzgador estará en la posibilidad de designar al perito tercero cuando se esté ante la presencia de dictámenes contradictorios e igualmente en la audiencia de juicio, tanto el juez como las partes tendrán la posibilidad de cuestionar al perito. En relación con las pruebas documentales, además de los deberes de exhibición y carga procesal del oferente, se regula el documento electrónico en todas sus modalidades, lo que permitirá
hacer más dinámico el ofrecimiento y desahogo de los documentos contenidos en las tecnologías de la información. Y se define con mayor precisión la carga probatoria de las partes respecto a la prueba documental. Y además se conservan la presuncional, legal y humana. Entonces, sí nos podemos dar cuenta que aquí lo que se está privilegiando es la celeridad del procedimiento. En el libro cuarto de la Justicia Civil se regulan las formalidades especiales de los medios preparatorios a juicio, que ya dijimos que regula tanto orales como escritos, así como las reglas especiales de cada uno de ellos. Ahora bien, por lo que respecta a los juicios orales, tenemos el juicio, regula en forma muy clara el juicio ordinario civil oral, el juicio ejecutivo civil oral, el juicio especial hipotecario oral, el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral y además en forma específica la inmatriculación judicial oral. Entonces, vamos nosotros advirtiendo cómo esta regulación está centrada en la oralidad. Ahora bien, en materia de medios preparatorios a juicio, ya dijimos que se conserva el procedimiento escrito con la salvedad de las audiencias en las que sí se van a aplicar las reglas de las audiencias orales. En materia de providencias precautorias, se incluyen las medidas de aseguramiento, estableciéndose supuestos más claros para evitar el abuso de estas medidas. Y lo que se contempla como providencias precautorias son la radicación de persona y la retención de bienes. Ahora bien, el trámite del juicio ordinario oral está centrado, como ustedes se pueden dar cuenta, en un sistema de audiencias hasta el dictado de la sentencia. En la audiencia preliminar se da una mayor celeridad a esta audiencia y además es la audiencia en la que se va a depurar el procedimiento. Y además se van a realizar acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, los que podrán ser propuestos tanto por las partes como por el órgano jurisdiccional, de acuerdo a lo que corresponda. Ahora bien, tenemos que la admisión de las pruebas también se acuerda en la audiencia preliminar. Por lo que respecta al juicio ejecutivo civil oral, solamente se distingue por la posibilidad de ejecutar desde el emplazamiento el embargo. Y además, las audiencias igualmente se van a celebrar en forma oral. En el libro quinto se regula lo relativo a la justicia familiar. Y este libro se integra por 3 títulos: de la jurisdicción voluntaria, juicios sucesorios y del juicio oral familiar. Y además también se regulan los procedimientos no contenciosos en materia familiar, así como aquellos de tramitación especial. Estos con ajustes de acuerdo a los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos organismos internacionales.
sobre todo aquellos que se relacionan con personas que se encuentren en alguna situación de discapacidad o se trate de algún grupo vulnerable. Y se regulan los procedimientos para declaración del estado de minoridad. La restitución internacional de menores, entre otros, la enajenación de bienes de niños, niñas, adolescentes, la adopción, y además se destaca el respeto precisamente a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el título segundo, se establecen, de este libro, se establecen las formalidades de los procedimientos sucesorios, testamentarios o intestamentarios, que conservan en su mayoría el trámite escrito, pero con disposiciones que permiten agilizarlo y sobre todo garantizan su carácter de procedimiento universal. Y además también los concursos civiles igualmente van a conservar su naturaleza escrita, pero igualmente se va a agilizar el procedimiento. Por lo que respecta al procedimiento oral familiar, se establecen reglas específicas para la celebración de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, que privilegian precisamente la celeridad y la agilidad. Por lo que respecta al libro sexto, que regula lo relativo a las acciones colectivas, regula las diferentes acciones colectivas e igualmente el procedimiento que se sigue es escrito. Esto se mantiene en esa forma, de acuerdo a la experiencia que se tiene en la regulación de estas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el libro séptimo se regulan los recursos y se incorpora el juicio de responsabilidad. El sistema de medios de impugnación se simplifica conforme a la dinámica del sistema de audiencias y únicamente se regula los recursos de apelación y queja en primera instancia y de reposición en la segunda instancia. La revocación ya no se contempla. Se hacen precisamente una simplificación para darle mayor celeridad al procedimiento. Y respecto a la apelación, esta se regula en ambos efectos y en el efecto devolutivo. Pero si se promueve una apelación en el efecto devolutivo, esta no va a suspender de ninguna manera el procedimiento, sino que se va a remitir o sea, en forma conjunta con la definitiva para que se resuelva simultáneamente. Al igual que en la apelación se incorpora en este procedimiento la apelación adhesiva. Tenemos que este sistema de recursos, nos damos cuenta que también privilegia los principios de continuidad y concentración, porque se va el juzgador a concentrar en aquellos recursos que tengan relación con la sentencia definitiva en el momento en que resuelve las apelaciones que se hayan remitido para resolverse conjuntamente con estos. También tenemos que es muy importante la incorporación del procedimiento civil de responsabilidad por negligencia o error judicial ante autoridades jurisdiccionales que precisamente van
a garantizar el cumplimiento del análisis de de cada caso en particular. Y ello obedece a un cumplimiento por parte del Estado con los deberes internacionales de regular estos procedimientos para hacer exigible esa responsabilidad. En el libro octavo se regula lo relativo al procedimiento en línea y las audiencias a distancia. Se reconocen los principios fundamentales que rigen los procedimientos en línea y audiencias a distancia para que se constituyan en herramientas adicionales y complementarias a las audiencias presenciales escritas y autenticadas con firma autora, sin discriminación para persona alguna. Y ello va a permitir que estos procedimientos se desarrollen con mayor accesibilidad, que sean más asequibles para los justiciables, porque precisamente la implementación de herramientas, plataformas o sistemas electrónicos para la presentación de promociones electrónicas autenticadas con firma electrónica en oficialías de partes virtuales, sistemas electrónicos para la celebración de audiencias a distancia e incluso la realización de procedimientos en línea que posibiliten el acceso a la justicia para aquellas personas que en condiciones de igualdad cuenten con estas tecnologías. Esto obliga a los poderes judiciales de acuerdo a su situación y posibilidades presupuestales, llevar a cabo su implementación. Y además establecer las formas y métodos de autenticación de estas actuaciones. En el libro noveno se regula lo relativo a la sentencia, a la vía de apremio y su ejecución. Todos sabemos que para que hablemos de una tutela judicial efectiva, es fundamental que la sentencia se ejecute. Y esto es un pendiente que constituye un talón de Aquiles, podríamos decir, del sistema de impartición de justicia. Porque la ejecución de sentencias es muy compleja. Y es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas resoluciones, se ha pronunciado en el sentido de que el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva debe considerarse respetado en tanto se garantice su efectiva y oportuna ejecución de la sentencia. Porque de nada sirve obtener una sentencia si ésta no se materializa en la ejecución. Por estas razones, aprovechando los beneficios de la oralidad, la propuesta, este código incorpora un sistema de audiencias en el procedimiento de ejecución de las sentencias que permite privilegiar el cumplimiento voluntario de la resolución o convenio judicial, negociar acuerdos para el debido cumplimiento de la sentencia e incluso realizar diligencias para la ejecución de esta en la misma audiencia de ejecución. Y esta dinámica permite evitar prácticas dilatorias para la celebración de diligencias judiciales, como sucede en el embargo, requerimientos personales o desocupación, o cuando se ordena la desocupación de un inmueble y la restitución de la posesión. E incluso permite
garantizar una efectiva ejecución de la sentencia en condiciones dignas, tanto para la parte ejecutante como para la parte ejecutada, ya que agote el cumplimiento voluntario o igualmente se puede utilizar algún medio alterno antes de llegar a la ejecución forzosa a través de la fuerza pública u otra medida de apremio. Este sistema de audiencias, para la ejecución de la sentencia permite precisamente una ejecución más ágil y efectiva, al igual que la celebración de remates prontos y expeditos sin formalidades innecesarias que pueden generar dilación procesal. Entonces, nos damos cuenta de los grandes avances. Es importante que se haya aprovechado el sistema de audiencias en esta etapa del procedimiento y que nos damos cuenta que queda muy claro cómo los principios del juicio oral, la dinámica adversarial, contribuye a un procedimiento de ejecución más ágil y expedito, así como el privilegiar la justicia alternativa. El libro 10 se refiere a la cooperación procesal internacional. Estas disposiciones recogen la normatividad contenida en diversos instrumentos internacionales y en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en el libro 11 se regula lo relativo al juicio arbitral como una forma de contribuir a la resolución de conflictos a través de este mecanismo. E igualmente se toman en consideración y se aprovechan, facilitando su agilidad en el desarrollo de estos procedimientos, las regulaciones de los códigos procesales de las entidades federativas. Y asimismo, se establece un régimen transitorio que permite a los poderes judiciales de cada entidad federativa la implementación del nuevo código en forma gradual, como lo mencioné en un inicio, y que tiene como fecha límite 2027. Como ustedes se podrán dar cuenta, todos los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar que hemos mencionado, como son el acceso a la justicia, el de concentración, el de colaboración, el de continuidad, el de contradicción, el de dirección procesal, el de igualdad procesal, el de interés superior de la niñez, el impulso procesal, la lealtad procesal, la litis abierta, la oralidad, la perspectiva de género, la preclusión, la privacidad y la publicidad, así como los principios digitales que se contienen en el capítulo, en el libro relativo a la justicia digital, y el sistema de audiencias que se contempla, entre otros, propician una mayor celeridad del procedimiento, un cumplimiento a la tutela judicial efectiva, una protección al derecho humano de acceso efectivo a la justicia y además mayor seguridad jurídica al evitar que exista una diversidad de ordenamientos jurídicos. Nos quedamos reflexionando sobre este código que aún
no tenemos hasta el momento ninguna entidad federativa que ya lo haya implementado, pero se está trabajando en ello para que sea lo más acorde a su finalidad. Muchas gracias.